Llegando al Lake Louise, nos encontramos al tiro con un oso cruzando la carretera. Hola. Camino al lago Luis, estamos muy atentos porque se nos acaba de cruzar un oso, así en medio del camino. Qué impresionante, entre medio de los autos. Así que muy atentos, ojos bien abiertos. 6:45 de la mañana, llegamos al Lake Louise y el estacionamiento está Llenísimo. lleno. Parece que la gente llega mucho más temprano que esto. Incluso, mira, hoy día nos levantamos, nos despertamos a las 4 de la mañana. Yo pensé que iba a estar súper oscuro afuera, pero en verdad no estaba tan oscuro. Porque amanece a las 5:30. A las 5 de la mañana ya estaba claro y amaneció totalmente a las 5:30. Así que, para venir a estos lugares, ojalá levantarse lo más temprano posible. Sí, más que madrugar. Lo que siempre vi en video, está hoy aquí pisándolo. Llegamos a Lake Louise. Sí, y verlo de verdad. Wow. Estamos donde hemos visto videos y ahora estamos acá. Acá arrendan unos kayaks para recorrer el lago. Lo vamos a hacer más ratito. Y cuesta $155 canadienses la media hora y $165 La hora. la hora. Alguna trampa debe haber. Y está abierto desde las 8:30 Sí. de la mañana hasta las 8 de la noche. Ahora acá, 6:55, y vamos a empezar, bueno, ya lo vimos, vamos a empezar con un trekking y después la idea es bajar y Sí. arrendar un Exactamente. Mira, la idea es subir por allá, hacer el trekking, que debe ser unas 3 horas más o menos, y bajar a eso de las 11 de la mañana. Eran 6 kilómetros, ¿no? Sí. Ayer el trekking que hicimos fueron 5 kilómetros con 6 y nos demoramos 4 horas en total parando, de hecho. Claro. Entonces yo calculo que vamos a estar acá como a las 11 de la mañana y a esa hora es ideal estar acá abajo porque en esta época, en junio, el color del agua se ve mucho mejor cuando el sol está arriba. Vamos a partir el trekking, pero antes les vamos a contar que lo que estamos viendo acá es un glaciar. Se llama Glaciar Victoria. Y por lo que podemos ver ahora a las 7 de la mañana, que está lleno. Así que vamos. Vamos. Oye, y acá en el lago también hay un hotel de lujo. Fue fundado en el año 1890 por la Canadian Pacific Railway, la compañía de ferrocarriles canadiense. Y esa compañía tuvo la particularidad de que fundó muchas cosas acá en Banff. Mira. Incluso el pueblo de Banff se estableció, después lo vamos a contar un poco, gracias a esta compañía. Actualmente, al parecer, está en remodelación. Hay una construcción acá y esta es la vista que tienen sus habitaciones. Espectacular despertar con esta vista. Mira cómo se refleja las montañas en el lago. Ya llevamos unos 20 minutos caminando y todo el rato la subida es por la orilla del lago. Y ya empezamos a apreciar el color verde turquesa de las aguas del lago, color característico que se las da los minerales del glacial. Sí. El otro día, cuando veníamos de Jasper, pasamos a un lago que se llamaba Peyto Lake y el color del agua era azul intenso. Sí. Y ahora vamos a volver después del lago Luis. Vamos a ir
nuevamente a ese lago porque vamos a hacer el trekking que no hicimos el otro día. Y también vamos a llegar a una mejor hora para apreciar los colores del lago en todo su esplendor. Hoy acá traigan su repelente antioso bien precavidos. Así es, siempre el spray. Y nosotros lo tenemos en la mochila, de hecho tenemos que sacarlo. Deberíamos sacarlo. Sí. Hay gente que lo trae acá colgando, pero hay harta gente haciendo este sendero. Bueno, el Lois Lake es el lago más famoso de Banff, así que viene mucha gente. Y si llegan tarde, los estacionamientos están llenos y ya no pueden entrar. Nosotros llegamos a las 6:30 y ya se estaba llenando. Y la vista ya es prometedora. Mira ese color de agua. Wow. Calipso. Qué bacán. Y estas montañas. En la mañana, claro, cuando tú llegas bien temprano, se ve el reflejo de las montañas en el agua. Esa es la mañana. Sí. Ahora ya no. Tuvimos la suerte, sí. Vamos a ver las dos cosas. Ahora ya no se ve el reflejo. A lo mejor desde abajo lo podríamos ver. Ahí tal vez hay que verlo cuando bajemos. Pero mira, eso entonces es la ventaja de llegar antes de las 7 de la mañana. Para poder ver el reflejo y luego esta maravilla. Las dos maravillas. Comenzó a aparecer nieve en el camino, pero no hay barro. Hasta ahora. No haya. Este lago se llama Mirror Lake. Está a mitad de camino del mirador al que vamos nosotros del Lois Lake. Y más arriba está el lago Agnes, que queda a 0,8 kilómetros. Así que vamos subiendo para allá. Creo que ya llegamos a la Tea House, que es este lugar para tomar algo, comer algo, que está acá arriba. Mira, ahí hay un lago congelado. Agnes Lake. Wow. Qué hermoso. No esperaba encontrar este lago acá. Mira, viviendo la experiencia. La gente hace una fila enorme para comprarse un café. Y el camino hasta acá llega. Así que nosotros vamos a seguir caminando hacia el otro lado. Acá hay una especie de mirador, pero no sé si se alcanza a apreciar el lago. Parece que no. No. Ya, continuamos hacia el otro lado entonces. Vamos. Claro, el otro camino, el sendero continúa por la orilla de este lago, que es el lago Agnes, que todavía está congelado. Estamos en verano, estamos en pleno verano canadiense y aún está congelado. Este helicóptero está sacando del baño, de los baños que están allá abajo. ¿Qué será? ¿La basura? Estamos en la punta del cerro y hay baños acá. Oye, ¿sabes qué es ese helicóptero que paró recién ahí? No era nada de rico. ¿No? Va a buscar agua. No sé si fue a buscar agua o estaba sacando la basura de los baños. Porque tiró el balde hacia el sector de los baños. ¿En serio? Sí. Mira, si así fuera, wow, Canadá me sigue sorprendiendo. Ahí llegó nuevamente el helicóptero y está bajando un balde hacia el sector de los baños. Yo diría que es para sacar la basura, no sé a qué más va.
caminata. ¿Por qué no? Escuchaba voces. ¿Ya? Es imposible. Mira, Pero la gente está allá, po. lo sigue subiendo más hacia, no sé, un camino. Ah, mira, hay gente allá. ¿Verdad? No, y hay gente más allá, porque escucho voces más arriba. Sí. Y nos vinimos con zapatos adecuados. Bueno, hasta donde lleguemos. Vamos. Allá vemos personas que van subiendo. Ah, mírate ahí arriba. Allá arriba. ¿Vamos? Uf, yo creo que es peligroso tal vez porque es muy empinado después para bajar. Sí. Bueno, intentémoslo. No andamos con zapatos adecuados, pero veamos hasta dónde podemos llegar que no sea peligroso. Muchas personas terminan su caminata acá. Llegamos al final del lago Agnes. Oye, ya vamos de regreso. Llegamos hasta el fin del camino donde nosotros podíamos subir. Pero queremos ver antes si es que podemos encontrar algún mirador del Lewis Lake. Pensé que había, no he encontrado. A lo mejor es para el otro lado, pero vamos a ver. Si no, vamos a bajar ahora al lago. Llegamos a la parte de abajo del lago Agnes, del Agnes Lake. Pasamos al baño y continúa un sendero hacia arriba, donde parece que sí hay unas buenas vistas hacia el Lewis Lake. Vamos a subir. Nos dijeron que eran cerca de 15 minutos. Y claro, hemos subido 2 minutos y ya tenemos una vista como esta. Acá está el Mirror Lake, que estuvimos hace un rato. Y abajo el lago Lewis con su hotel. Wow. Wow, 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 wow. Qué hermoso, ¿eh? Sí. Mira este lugar. Wow. El color del agua no se apreciaba en la mañana cuando llegamos, pero sí se veía el reflejo de las montañas. Y ahora se ve un agua turquesa, que viene de los glaciares allá arriba. Y llegamos al mirador del Lewis Lake. Está impresionante. Estamos en un risco tomando unas fotos y la vista hacia abajo en medio de las montañas rocosas canadienses. Está impresionante este lugar. Y tuvimos mucha suerte porque íbamos a bajar y preguntamos, así que después del baño sigan subiendo y unos 15 minutos está esta tremenda postal. Sí, cuando llegan al final del lago que estuvimos recién, hay una cafetería y arriba están los baños. Y ahí continúa un sendero y pueden encontrar estas vistas. Y desde acá recién estábamos viendo que allá en la punta de esa montaña habían personas. Tienen que haber sido las personas que vimos caminando cuando estuvimos en el final de este lago. Habían personas que iban caminando por ahí, por la orilla, hasta arriba. Esa vista también debe estar impresionante. Les ultra, mega, hiper recomiendo subir a este lugar. Es gratis y creo que es el mejor lugar para ver todo esto. O sea, ver los dos lagos, el mirador, las montañas alrededor. De verdad, háganlo. Y a su paso, a su ritmo, creo que tampoco es pesado. Y Cristóbal está de cumpleaños hoy día, así que este tremendo regalo, ¿no? Sí, muy Estar mucho. aquí con esta hermosa vista. ¡Cumpleañero! Vamos de regreso, ahora sí, a la orilla del lago. Vamos a ver si es que rentamos una canoa. No sé si valdrá la pena. Bueno, evidentemente yo creo que sí vale la pena. Pero con esto estamos más que pagados.
Llegamos otra vez a esta cafetería y ahora vamos a empezar a bajar. Son casi las 11 de la mañana. Claro, uno viene acá y te tomas tu tiempo. Te sientas, contemplas, vas para allá, para acá. Entonces no es algo que uno De hecho, haga creo rápido. Que fue una buena decisión levantarnos a las 4 de la mañana y empezar acá. ¿Un cuarto para las 7? Ha sido genial. ¿Qué cuentas tú? Sí, Muy aprovechado. muy buena decisión. Y yendo a nuestro paso, a nuestro Ujú. ritmo. Y mañana vamos a tener que hacer lo mismo. Mañana iremos a otro lago que queda acá cerca, que se llama Moraine. Y también queremos llegar temprano. Vamos en la bajada y ya se ve donde estuvimos recién. Ahí arriba hay gente, en la punta. Esta va a ser otra vista del Mirror Lake, al cual pasamos en la mañana, porque la luz del sol ahora está pegando directamente sobre ella. Y tiene otro color. Ahora está más verde. En la mañana se veía oscura y se reflejaba la montaña. Sí. Ahora, no se refleja la montaña, pero está verdecita. Sí. Son distintas formas de ver todo. Por eso es recomendable venir temprano para apreciar las lagunas con diferentes tonalidades y reflejos y verlas de otras formas. Pájaro, qué bonito. ¿Qué será? No, parece que no. 4 horas 20 minutos nos demoramos en hacer todo lo que hicimos. Ahora estamos abajo, vamos a dar una vuelta, vamos a ver si es que podemos ir a las canoas. Pero ya lo que hicimos ahora, ya estoy pagado, de verdad, es un lugar impresionante. Y sube mucha gente. Yo creo que toda la gente que viene a este lago, en su gran mayoría suben o hacen lo que nosotros hicimos. Así que vengan, de verdad les va a volar la cabeza, es muy lindo. Hasta allá arriba llegamos recién y veíamos cuando estábamos allá arriba que habían personas ahí. También se puede ir. Y hay gente que se baña también acá. Bueno, son las únicas 2 personas que se han tirado al lago. ¿Y yo? Yo me tiro en todas las aguas. Dice que está good. Mira cómo se ve la diferencia. Ese verde, ese calipso eléctrico, donde llega todavía los rayos de sol. Y acá justo arriba hay una nube y cambia el color. Y además, con las canoas de fondo, les contamos que a este lugar se puede llegar directo desde Banff en bus, tren, aparte de el auto o camper que arrienden. Así que pueden venir, es fácil de acceso, no solamente un vehículo particular puede. Y estamos a 40-45 minutos de Banff. 40-45 minutos de Banff. De hecho, de nuestro camping queda a 40 minutos. Sí. Que Banff está a 6 minutos. Sí, o sea, incluso queda menos, casi Sí. a media hora, un poquito más de media hora. Sí. Así que pueden hacer? venir en otro tipo de locomoción. Bus, tren. Oye, veníamos caminando al estacionamiento y vimos un letrero, así como este que está acá al lado, que nos explicaba el origen o el motivo de por qué el agua es turquesa, es tan turquesa. Arriba en la montaña hay 7 glaciares y este lago se nutre del agua de los 7 glaciares. Y el agua cuando se derrite, el glaciar cuando se derrite, erosiona la roca sacando un polvito muy fino, pero muy fino. Y ese polvo es el que genera que se produzca este color en el agua cuando llega acá al lago. En este momento el agua es más de un color azul, pero en la mitad del verano, cuando se produce todo este efecto del derretimiento de los glaciares y trae todo este polvillo, el agua cambia de color a un color más verde. Nos vamos de Este tremendo lugar. este lugar. Hermoso. Vale la pena 1000%. Más que 1000. Infinito. Oye, pero sí no vamos a hacer la canoa porque, bueno, cuesta $155 canadienses, son como $100 un poco más, americanos, es muy caro y además ahora se empezó a nublar un poco, en verdad no nublar, sino que hay un par de nubes
y con las nubes cambia el color del agua. Entonces, no sé si sea tan atractivo como recién. Y además, desde arriba se ve mucho más fuerte el color del agua, Sí. es más intenso. No, desde arriba la vista es espectacular. O sea, igual ahora estamos grabando y mira cómo se ve atrás. Se ve hermoso. Pero muy hermoso también es desde arriba. Así que ahora nos vamos a Peyto Lake. Van a ser casi las 12 del día. Tenemos harto que recorrer aún. Our troubles behind.